por no haber sido fiel a quien tanto te amó. Es la imagen de Jesús que está en mi hermano, el amor y la confianza del Señor. Cuidaré de no venderlo y traicionarlo. Él es templo del Espíritu de Dios. Y si diera mi riqueza y mis haciendas y muriera en la hoguera del dolor, estas cosas no me sirven para nada. No soy nada si en mi alma no hay amor. Judas, no tiene precio tu traición. Ciego, que no conoces el amor y la verdad. Llanto, te costará tu proceder por esa ingratitud, por no haber sido fiel a quien tanto te amó. ¡Santo! Era uno de los 12 que siguió a Jesús el Nazareno a predicar, y fue el hombre de confianza, el tesorero, que comía con Jesús el mismo pan. Pero un día la traición entró a su alma, el amor al dinero lo cegó, y por unas monedas miserables al maestro con un beso entregó. Judas, no tiene precio tu traición. Ciego, que no conoces el amor y la verdad. Llanto, te costará tu proceder por esa ingratitud, por no haber sido fiel a quien tanto te amó. Muy buenos días tengan todos ustedes y sean bienvenidos a su programa Viviendo la Semana Santa. Como siempre, para mí es un placer estar con ustedes, acompañarlos a través de estos medios de comunicación. Agradecimiento muy especial a nuestro canal comunitario y también a nuestra emisora La Voz de la Unión, la fuerza que promueve la unidad. Ellos hacen posible estas transmisiones y hacen posible que a través de estos medios de comunicación estemos muy cerca de todos ustedes que a esta hora de la mañana nos sintonizan. Ponemos este programa, este día martes santo, en manos de Dios. Que sea el buen Dios, el Padre amoroso, quien toque nuestros corazones y nos permita vivir, reactualizar este misterio de amor. Bueno, pues aquí seguimos avanzando después de vivir con inmensa alegría el pasado domingo de Ramos, esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Vivíamos ese contraste. El título del Domingo de Ramos es Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, y ese es precisamente el contraste. La alegría de aquel que entra triunfante en Jerusalén, pero a través de la celebración y de la liturgia de la palabra, ya se nos prepara para todo este misterio de amor que vamos a estar viviendo durante esta semana, en el Triduo Pascual, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se proclamaba precisamente el texto de la pasión del Señor, donde se nos recuerda el precio que Jesús quiso pagar por tu salvación y por la mía. Estos 3 días que preceden a la celebración del Triduo Pascual, lunes, martes y miércoles santo, pues la liturgia de la palabra
también nos está preparando paso a paso, nos invita a compartir esos últimos instantes, esos últimos días de la vida de Jesús, esos últimos encuentros y vivencias que Jesús tuvo, digamos, con sus amigos y también con sus enemigos, algunos internos, otros externos, y de estos encuentros, pues cada uno de nosotros también debe generar su propia reflexión. Yo quiero iniciar haciendo un eco a la lectura del Evangelio en el día de ayer. Ayer pues bellamente lo reflexionaban acá con nuestro párroco, el Padre Albeiro, y también lo reflexionábamos en todas las celebraciones eucarísticas. Veíamos a Jesús en la casa de Betania, un lugar de paso obligado hacia Jerusalén. Es el lugar de la confianza, incluso hoy día, donde se encuentran las ruinas y lo que era la casa de Lázaro, Marta y María, se encuentra un letrero que dice: bienvenidos a la casa de la amistad. Y eso es precisamente lo que era Betania, la casa de la amistad, la casa donde Jesús se encontraba en familia, la casa donde Jesús llegaba a descansar con sus discípulos, donde no se tenía que esconder, sencillamente, pues ahí estaba tranquilo, donde recibió pues muchos afectos de amor, de cariño, de aceptación, incluso el lugar donde hizo uno de los milagros o signos y prodigios más grandes que encontramos en el Evangelio, como fue la resurrección del mismo Lázaro. Pero entonces en el día de ayer se nos presentaba ese contraste entre la casa que acoge al Maestro, una casa llena de amor, que acoge a Dios, y ahí ya encontramos un primer punto de reflexión. Nuestros hogares tienen que ser el lugar donde hagamos que Dios se sienta cómodo, ¿sí? El lugar donde no escatimemos en darle lo mejor a Dios. El lugar donde Jesús venga a quedarse, a descansar, a alimentarse con nuestra vivencia cotidiana. Y eso es precisamente lo que significa y lo que refleja la casa de Betania. Allí entonces aparece en escena María. Recordemos que María es hermana de Marta y de Lázaro. Ya había aparecido antes en escena cuando Jesús estaba allí predicando. Marta le servía a él, a sus discípulos, a toda la gente. Incluso Marta le dice: no te importa que mi hermana me haya dejado sola con todos los quehaceres. A lo cual Jesús le da una alabanza muy bonita a María, que estaba a los pies del Maestro, escuchándolo atentamente. Marta, Marta, andas preocupada, nerviosa por tantas cosas, y solamente una es importante. Y María ha escogido la parte mejor. Pues María siempre ha estado a los pies de Jesús, y eso es muy bonito. Una aclaración: María, la hermana de Lázaro y Marta, para que no la confundamos con la Santísima Virgen María, porque en este caso estamos hablando de ella. Y hoy nuevamente, o mejor, en el día de ayer meditábamos cómo ella hace un gesto amoroso de una entrega generosa. Derrama a los pies de Jesús ese perfume de nardo, carísimo. Incluso le ponen un precio cerca de 300 denarios, el sueldo de un trabajador de un año aproximadamente, y lo derrama totalmente sobre Jesús. Y aquí hay varios signos. Primero es que el nardo pues no solamente perfumaba, sino que como tal es una planta medicinal que servía para curar, servía y ayuda también a relajar, de tal manera que María, pues está haciendo un gesto muy bonito de acogida a este huésped divino, tratar de sanar sus heridas, las heridas de sus pies. Pensemos en cuántos lugares estuvo Jesús en esos 3 años de ministerio. Jesús no se quedaba quieto ni un solo día, incluso ni en la noche. Siempre estaba haciendo algo en favor de Dios, a favor de los hombres. Unos pies cansados, unos pies
que necesitaban también del cariño, pero al mismo tiempo, el mismo Jesús lo dice, déjala, lo tenía preparado para el día de mi sepultura, y es precisamente eso lo que antecede, una especie de unción, de preparación para esa recta final en la vida de Jesús. Entonces, por una parte encontrábamos el amor generoso de una mujer que con transparencia, con esa generosidad del corazón, le entrega lo mejor, fuera de su vida, le entrega lo mejor que tiene. Para ella y para una persona que realmente ame, no vale la pena lo que se gaste, en términos económicos, en términos materiales. Lo que importa es el gesto, lo que importa es lo que significa, lo que importa es lo que le está mostrando a Jesús. No me importa gastarme todo por ti. Eso es lo que le está diciendo María a Jesús. Y en contraposición, y que esta sea pues la introducción para el tema de hoy, basado en el texto del Evangelio para este día martes, aparece Judas. A Judas ese gesto no le pareció adecuado. Incluso protestaba en el día de ayer diciendo que es un derroche, que ese perfume se hubiese vendido por 300 denarios para dárselo a los pobres. Pero es el mismo Evangelio de San Juan quien dice, lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iba echando. Ahí está. Siempre hemos escuchado una frase popular, de la abundancia del corazón hablan los labios. Pues eso es lo que tenía precisamente Judas Iscariote en su corazón. No el amor que tenía María por Jesús, no, parece que no, todo lo contrario. Es un amor mundano, es un amor rastrero, es un amor por las cosas materiales, es un interés por él mismo. El pecado de Judas es un pecado de egoísmo, porque se preocupaba por lo que él pudiera ganar para sí mismo, no lo que pudiese ganar por amor a Dios. Entonces, que esta sea la introducción, digamos, el hilo conductor de la reflexión que la Iglesia trae desde ayer, y aquí lo dejamos para que iniciemos con la lectura del Evangelio para este día martes, este día de Semana Santa, y vamos a mirar un videíto introductorio sobre este Evangelio que vamos a estar compartiendo. Los invito entonces para que estemos. Él ya salió. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó: En verdad les digo, uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos, sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa, reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas. Pregúntale de quién está hablando. Recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? A quien yo le dé el pan mojado. Ese es. Y tomó un pedazo de pan, lo mojó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Haz lo que tengas que hacer. Pero ninguno de los que estaban sentados en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le había dicho: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente.
y ya era de noche. Entonces, cuando salió, Jesús dijo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo, y lo hará muy pronto. Hijitos míos, no estaré con ustedes por mucho tiempo. Me buscarán, pero ahora les digo, como dije a los judíos, no podrán ir a donde yo voy. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense. Como los he amado, ámense los unos a los otros. Si se aman unos a otros, todos se conocerán que son mis discípulos. Señor, ¿a dónde vas? No puedes seguirme ahora a donde yo voy, pero me seguirás después. ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Yo daré mi vida por ti. ¿Estás dispuesto a morir por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. De la liturgia para este día martes santo. Del Evangelio de San Juan en el capítulo 13, versículos 21 al 33 y 36 al 38. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé un trozo de pan untado. Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con ustedes. Me buscarán, pero lo que dije a los judíos, se lo digo ahora a ustedes. Donde yo voy, no pueden venir ustedes. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Pues vamos llegando
a los últimos días de la vida de Jesús. Esos momentos antecedentes a su pasión, que son tan importantes y que tantas enseñanzas tienen para nuestra vida, especialmente en este día. Lo primero que nos dice hoy el Evangelio de San Juan es que Jesús estaba a la mesa con sus discípulos y se turbó en su espíritu. Usted se puede preguntar, ¿acaso mis alegrías Dios las siente? Claro que sí. ¿Acaso mi pecado entristece a Dios? Es verdad. ¿Acaso mis acciones alegran o llenan de preocupación el corazón de Dios? Claro que sí. Porque Dios es un Padre que nos ama. Y por eso, pues hoy nos está mostrando esta actitud tan humana de Jesús. Ustedes se imaginan la carga espiritual y psicológica de Jesús en esos días antecedentes a su pasión, sentado a la mesa con sus amigos y saber lo que le va a pasar. Y peor aún, saber lo que sabe, uno de ustedes me va a entregar. Es válido hacer la reflexión en este momento, una reflexión que realizamos el Jueves Santo en la noche, cuando vemos a Jesús orando en el huerto de los olivos, y nos dice el texto que era tan inmensa su preocupación, su angustia, que sudaba hasta lágrimas de sangre. Y siempre está ese conflicto, o mejor, ese diálogo interno que Jesús se hace entre cumplir la voluntad del Padre o dejar que pase ese cáliz. Pero el mismo Jesús en varias ocasiones, en ese diálogo personal, deja entrever su voluntad. Padre, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y acepta en su vida la misión redentora que el Padre le ha encomendado. Pero en ese momento uno tiene que pensar, miren, el dolor físico duele, valga la redundancia para hacerme explicar. Incluso hoy día ha avanzado mucho la medicina y hay tratamientos paliativos que tratan de disminuir el dolor dependiendo las enfermedades y las angustias. En ese campo incluso ya se habla de clínica del dolor. Una persona la envían a esa clínica cuando ya los tratamientos tradicionales y los métodos tradicionales como que ya no están dando resultado, y entonces llegan a tratamientos un poco más extremos con tal de quitar el dolor físico. Pero hay un dolor que duele más, y es el dolor espiritual. Ese dolor espiritual que seguramente Jesús empezó a sentir en su corazón, porque las palabras hieren, porque los gestos duelen, porque Jesús seguramente que piensa, y los mismos discípulos, y uno lo piensa hoy día después de que lee el Evangelio, Jesús, ¿qué miró en estos hombres? Miren este Evangelio tan triste, uno de ustedes me va a traicionar, y cómo el mismo Evangelio de San Juan dice que los discípulos se miraron unos a otros perplejos. Ustedes se imaginan la escena, ahí la vimos en ese videíto, todos mirándose. Hombre, y cuando uno mira sospechando del otro, es porque uno tampoco está seguro de sí mismo. Este Evangelio que hoy leemos en la Eucaristía se actualiza en la medida en que estamos celebrando la misma Eucaristía y en que el mismo Jesús sigue repitiendo hoy a todos los que vamos a asistir a la Eucaristía, a los que vamos a celebrar y a presidir: uno de ustedes me va a entregar. Y todos nosotros nos miramos perplejos. Otro evangelio diría que ellos empezaron a preguntarle a Jesús: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? E incluso hay unos cuadros de la última cena donde muestran ahí una figura un poco extraña de un discípulo, de un apóstol, como apuntándole con un cuchillo debajo de la mesa al otro, como en ese sentido de: tú eres el traicionero. Pues queridos hijos, todos nosotros entregamos a Jesús.
El traicionero soy yo. El traicionero eres tú. Hoy podemos juzgar duramente a Judas por vender a Jesús, a Simón Pedro por negarlo. Pero ¿qué serían de los otros 12? Nos dice que cuando arrestaron a Jesús, todos se dispersaron. Heriré al pastor, se dispersarán las ovejas. Todos salieron corriendo. Incluso San Marcos dice que el último que salió corriendo fue un pobre muchacho que le tomaron de su manto y hasta se lo quitaron, y del susto salió corriendo desnudo. Se cree que es el mismo Marcos. Todos se fueron. Entonces todos traicionaron. Y todos seguimos traicionando. Hay una frase que reza: todos nosotros somos Judas, porque todos andamos con el beso de la traición listo en nuestros labios para darlo en cualquier momento. ¿Por qué cuando se nos presenta la ocasión no nos detenemos? ¿Por qué cuando tú pecas entregas a Jesús? ¿Por qué tú vendes tu dignidad por unas monedas? Estás vendiendo a Jesús. Porque incluso venden a los demás. Miren las noticias estos días. Tratas de personas. Comercian con el dolor y la necesidad de la gente. El valor de la vida se calcula solamente en lo que me puedan dar, en lo que puedan adquirir diario, en lo que puedan vender, en vicio, en lo que puedan dar por esta persona para que se prostituya, en lo que puedan dar por esta persona para llevarla de un lugar al otro, sin papeles, ilegalmente. Todos nosotros seguimos entregando y traicionando a Jesús cada vez que no valoramos, cuidamos nuestra dignidad, y peor aún, cada vez que seguimos vendiendo y comerciando con la vida y la dignidad de los demás. Uno de ustedes me va a traicionar. ¿Seré yo, Señor? La respuesta yo creo que sí, eres tú. Pero aquí viene precisamente lo bello de esta reflexión y de este texto del Evangelio. Dentro de muchos detalles, resalta que Jesús haya señalado a Judas el Iscariote y le haya dado el pedazo de pan untado. Dice el texto que apenas tomó el pan, entró en él Satanás. Y aquí viene la respuesta de amor de Jesús. Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que en esta frase que Jesús le está diciendo a Judas, conociendo las intenciones de su corazón, Jesús trataba de salvarlo. Le estaba diciendo: piensa muy bien lo que vas a hacer. Le estaba diciendo: tienes una oportunidad de no hacerlo. Le estaba diciendo: cambia esa idea que está dominando tu corazón. Cambia esa intención. A lo cual Judas sencillamente, como diría San Agustín, todo lo contrario a la conversión es el pecado, y el pecado es alejarse de la luz. Dice el texto que salió, se fue, después de tomar el pan, salió inmediatamente, y era de noche. Para Judas era de noche, porque la noche se tomó su vida y su corazón, porque la tiniebla se tomó su pensamiento, su vida y corazón, y empieza la noche oscura para toda la humanidad. Nótese que hay, digamos, un gran acontecimiento, y San Juan le encanta dialogar sobre esto, sobre la luz, sobre la noche. Él nos dice que la luz es Cristo, es lo primero que nos dice en el primer capítulo y casi los primeros versículos: la luz vino al mundo. Pero también nos deja entrever en todos estos días de la pasión, a partir de ese momento era de noche, y empieza la noche en la entrega de Jesús y de la humanidad. Incluso nos dice el texto que cuando Jesús estaba crucificado, todo se cubrió de tinieblas, desde las 12 hasta las 3. Era de noche, no solo para Judas, para la humanidad. Cuando vendemos a Jesús, cuando lo traicionamos, cuando pecamos, solamente hay oscuridad, tiniebla en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar. Pero entonces aquí está precisamente lo grande de Jesús. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? Dice un himno.
Jesús conocía el corazón de sus discípulos y conoce nuestro corazón. Sin embargo, Él mismo nos sigue invitando a la cena, a la mesa, a participar con Él, a celebrar la vida, porque cuando uno se sienta a comer, está compartiendo la vida. Y por eso es que a Jesús lo criticaban tanto. Este come con prostitutas, con ladrones, porque se cree, hombre, uno en la casa, cuando uno se sienta a comer a la mesa, está compartiendo la vida y las experiencias. Y Jesús estaba compartiendo la vida con ellos, con estos traicioneros, y lo sigue haciendo con nosotros. Sigue compartiendo la vida a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras malas intenciones, a pesar de nuestros malos deseos. Jesús nos sigue invitando a la mesa del Señor, a la mesa de la vida, a la mesa de la luz. Y entonces sigue el texto. Empieza Jesús a decir, después de que sale Judas, era de noche, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios será glorificado en él. La glorificación de Dios es que el Hijo le haga caso a su divina voluntad, entregar la vida. La glorificación de Dios es que su Hijo resucite. La glorificación de Dios es que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, y que tengamos vida eterna. La glorificación de Dios es que nosotros reconozcamos que con su gracia podemos ser vencedores, podemos transformar nuestra vida, podemos transformar nuestro corazón. La última parte del texto, pues San Juan la dedica a este diálogo: donde yo voy, no pueden venir ustedes. Jesús ya sabía, se dirigía a la casa del Padre, y ahora le dice a sus discípulos: ustedes no pueden venir. A lo cual Simón Pedro entra en ese diálogo y: ¿cómo que no? ¿A dónde vas? A donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde, refiriéndose también a la muerte de Simón Pedro. Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Y viene precisamente ese anuncio de la negación de Simón Pedro: me habrás negado 3 veces antes de que cante el gallo. Seguramente Simón Pedro en ese momento no entendía o no estaba dispuesto a negarlo, pero al momento de la prueba, cuando allá en ese, digamos, patio antecedente a la casa donde juzgaban a Jesús, alrededor de una fogata, una sirvienta, delante de la sirvienta, sencillamente negó a Jesús. Tú eres Galileo, tú eres de ellos, tú andabas con ese Jesús. A lo cual Simón Pedro responde: no lo conozco. Pensemos en esas palabras: no lo conozco. ¿Por qué tú pecas? ¿Por qué tú tienes tu vida así, tan desordenada? ¿Por qué tu familia, digamos, no sale adelante? ¿Por qué vivimos en medio de peleas, de maltratos, de malos deseos, de deseo de quitarnos la vida y acabar con todo? Sencillamente porque, como Pedro, no conocemos a Jesús. No conocemos su amor. No nos sentimos amados, no nos sentimos perdonados, y no entendemos que en estos días Jesús nos recuerda que no hay amor más grande que el de aquel que da la vida por sus amigos, porque no sentimos propio el sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Qué tal que a nosotros nos crucificaran así de sencillo? No aguantaríamos ni siquiera la flagelación, mucho menos una corona de espinas. Hombre, si nuestra vida se deshace a veces por una crítica negativa que nos hacen, ¿cuántas le hicieron a Jesús? ¿Cuántos golpes? ¿Cuánto sufrimiento humano? Isaías lo va a describir en estos días. No parecía hombre, daba asco. Imaginémonos la imagen de Dios. Imaginémonos toda la maldad que nosotros somos capaces de hacerle a Dios. Pero imaginémonos también hasta dónde es capaz de llegar el amor de Dios por nosotros. Vamos a escuchar esta bella canción y ya regresamos para finalizar con nuestro programa.
Muy bien, vamos llegando entonces así al final de esta emisión de su programa Viviendo la Semana Santa. Invitarlos a todos ustedes para que estos días los vivamos con santidad. Martes Santo, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Estas palabras son tomadas del misal romano. Recordemos entonces que hoy tenemos las celebraciones eucarísticas a las 12, a las 5, a las 6:30. Recordemos que a las 3 de la tarde también tenemos la Eucaristía en honor a María Auxiliadora y finalizar la Eucaristía el ejercicio del Santo Vía Crucis. Y una invitación muy especial. Hoy tenemos el encuentro espiritual y familiar a las 7 de la noche a través nuevamente de nuestro canal, la emisora y las redes sociales. Ojalá que promovamos mucho nuestro canal de YouTube. Es muy difícil a veces que la gente tenga una cuenta en Facebook y por eso no nos pueden seguir desde el Facebook Live. Pero usted para tener o para mirarnos a través del YouTube no necesita tampoco tener cuenta. Sencillamente le da ahí, Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de la Unión, ahí aparece. Ahí quedan colgados, subidos los videos de las Eucaristías, de las celebraciones y programas que tenemos. Y también se suscribe, activa la campanita y ahí le avisa automáticamente cuando estemos emitiendo en vivo. Hay que aprovechar todos estos medios de comunicación. Una invitación muy cordial a que nos sigamos cuidando, acatando los protocolos de bioseguridad, las indicaciones del equipo que nos está colaborando en el ingreso y en la salida de nuestro templo. Y lo más importante, no lo digo yo, se lo escuchaba precisamente a uno de los directores nacionales en estas cuestiones de salud. Su cuidado nunca va a depender de nadie. El cuidado tiene que ser personal. El mejor cuidado no es ni siquiera no salir de la casa. El mejor cuidado es su tapabocas, su desinfección, su distanciamiento social. Y recordemos que nos están mirando. Muchos están esperando nuestra caída para criticarnos en cuanto a este aspecto, pero sencillamente generemos una reflexión. Si nosotros hacemos las cosas bien, pues lógico, estaremos incluso más cuidados que en otros lugares. En estos días entrábamos en una discusión de que, por ejemplo, muchos papás no están de acuerdo con enviar a sus hijos al colegio, pero muchos de esos papás salen con sus hijos a los centros comerciales, a los cines, se van a pasear a las playas, están en las fincas, en fin, tantas cosas, y ahí sí no hay peligro. Entonces no caigamos en una doble moral. Yo creo que tenemos que aprender a vivir con esto, que la responsabilidad número uno es con uno mismo. Y yo me cuido y estoy cuidando a las personitas que también tengo en la casa. Tratemos de acoger los protocolos, esto es muy necesario para el cuidado de todos. Es una invitación muy cariñosa que estamos haciendo y a que sigamos viviendo pues con intensidad esta Semana Santa. Recuerden que los fichitos, hay fichos para todas las celebraciones de la semana, solo que se reclaman un día antes. Esta mañana todavía en el despacho quedan algunos fichos para las celebraciones de hoy, todavía hay fichos, o también están los fichos para la celebración de mañana. Quiero hacer una salvedad, siempre están en el despacho. Solamente pues basta con que ustedes vayan todos los días. Recuerden que hay servicio de despacho también el jueves, el Viernes Santo, así que se pueden acercar allá, que allá los atenderemos con mucho cariño. Es un poquito de paciencia que nos tengan y de que pues nos acomodemos en las mismas celebraciones. Recordemos, sigamos comulgando en la mano, pero comulguémoslo pues adecuadamente. Hay muchas personas que todavía siguen haciendo cosas indebidas, casi sacrílegas con la Sagrada Comunión. Hijos, se recibe en la mano izquierda, aunque ustedes vean que la derecha por el cambio de la cámara, pero la Sagrada
comunión se recibe sobre la palma de la mano izquierda y debajo la sostiene la mano derecha, porque es el trono en el cual vas a recibir a Jesús. No estiren la mano, no la reciban en la derecha porque después son así. Hay unos que la reciben y después la cogen con los dedos, así. No, eso se ve mal, se siente peor. A mí me da como lo que sentía Jesús hoy en el Evangelio, escozor, cuando veo a las personas que hacen esto. La reciben en la mano izquierda, se descubren con su mano derecha, toman la forma, la consumen, verifican que no queden partículas en la mano, si así quedan con su dedo, las consumen, se pone su tapabocas y se retira a su banca. Hijos, no se lleven la comunión para la banca. Mucha gente que coge la hostia, se persina con ella. Por Dios, no es debido que se la lleven para la banca. Tomen conciencia de algo bien bonito. Ustedes cuando comulgan se convierten en sagrarios. Hay un santo que dice que después de que el hermano comulga, uno debería arrodillarse delante de él. Es por ese sentido profundo de lo que es la Sagrada Comunión. Entonces no convirtamos este acto, que es el acto de entrega tan generoso de Dios, que se hace un pedacito de pan, se quiere quedar con vos, no lo convirtamos en un conflicto moral. Hay muchas personas que, ¿qué es más digno, la mano o la lengua? Por Dios, es el corazón con que tú estás comulgando, ¿sí? Y es a quien estás recibiendo. Entonces, digamos, no abusemos. Esto es un abuso eucarístico y muchos no le están prestando atención. Otros van a comulgar con las llaves, con el tarro desinfectante en la mano, con una gorra aquí colgando, con un sombrero, con la bolsa del mercado. Incluso hay mamás que pudiendo entregarle el niño al esposo que está ahí mientras comulgan, nada, se van con el niño, son así, no saben si dejan caer el niño o dejan caer la comunión. Hay que prestarle más cuidado y más atención a esto. Entonces, hijos, de corazón lo decimos, estamos en este tiempo santo y las cosas santas se tratan con santidad. Bueno, llegamos hacia el final de este espacio. Agradecimiento muy especial nuevamente a nuestro canal, a Hernán aquí en el control, en la programación, en toda esta ejecución de este programa, y también a nuestra emisora La Voz de la Unión. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y los acompañe siempre. A los que les falte el programa todavía lo pueden reclamar en el templo o en el despacho parroquial. Feliz día para todos.